Hola, buenas noches. Mi nombre en este vídeo que vamos a realizar y en la página web y donde me anuncio yo es Blacar 5. Blacar 5 proviene de Carlos Blanco. Blacar, es tan simple como eso. Y hoy os voy a contar un pequeño relato que ya pasé por escrito en el canal y hoy lo saco en vídeo porque las próximas presentaciones que vamos a hacer de la nueva estrategia se basan en las vamos a realizar en vídeo, ¿no? Las vamos a realizar en vídeo porque es un sistema más agradable a la hora de presentar cualquier operativa, ¿no? Es simplemente la lectura de una operativa que ya se realizó anteriormente, en la que se cosechó un rotundo fracaso. Cosechó un rotundo fracaso porque se perdió el doble de dinero que se ganó. Quiero explicar un poco cómo sucedió, pero sobre todo lo quiero explicar por dos motivos, ¿no? El primero es que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Y el segundo es porque es muy difícil de entender la nueva estrategia sin haber visto la antigua, ¿no? Aparte, simplemente la nueva estrategia coge muchos conceptos de esta estrategia, ¿no? Entonces procedo a medio leer, medio explicar un poco lo que estoy llevando, ¿no? Empezamos diciendo que hoy toca empezar de nuevo. Y que lleva ya tiempo siendo medio rentable, ¿no? Esa línea en la que trabajas tú, pierdes poco o nada y solo gana el broker. Creo que todos los operadores, todos los que estamos operando en los mercados y ya llevamos 4, 5, 6 años, pues estamos más o menos en esta línea. Se había descubierto que el Forex tiene una serie de ventajas sobre los mercados de valores y la principal es que el mundo le tiene una gran afición a que sus divisas, al menos las principales, se muevan en un determinado rango. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vamos a encontrar unas diferencias excesivamente grandes entre el euro y el dólar canadiense, el yen y todo eso. Es más, yo estoy completamente convencido que los principales líderes y bancos mundiales reequilibran inyectando, desinyectando dinero en esas divisas principales, ¿no? Si así en los mercados principales de valores podría darse el curso en el caso de que la empresa más fuerte del mundo podía estar nadando a la mierda si miramos debajo de las alfombras y las cotizaciones de 100 a 0 pues son relativamente frecuentes. Aquí vivimos en España y yo te puedo decir casos españoles pues como Banesto, Terra, Bengoa, Popular, La Seda, Día y americanas pues ahora me viene a la cabeza Enron y estoy seguro que unas cuantas más, ¿no? ¿Y para qué seguir, no? Esto nos ha pasado a todos, o sea, por lo menos ha pasado a todos los que han trabajado con acciones, ¿no? Aquí descubrimos que no pasaba lo mismo con las divisas. Las divisas, por lo menos las principales, se mueven en un cierto rango y se mueven en un cierto rango porque no son mucho más allá las monedas que un simple intercambio de cromos entre distintos países. La moneda no es más allá que la representación física de la riqueza de un país, ¿no? Viendo las distintas observaciones, las distintas cotizaciones, se observa de manera repetida y machacona que el precio siempre regresa a un cierto equilibrio en relación a las divisas de su entorno. Es decir, los países principales más o menos tienen un rango de precios de sus divisas más o menos establecidos, ¿no? Sobre todo si lo miramos en el largo plazo. Un valor bursátil, abono que sea, es posible que cotice a cero
es poco probable, pero posible, ¿no? Una divisa de un país principal, no estamos hablando de Venezuela, ni de Turquía, ni de Argentina, ni de países así, sí, siempre la vas a poder cambiar dentro de un determinado rango. Es decir, será imposible o casi imposible que con $1 puedas comprar 2 o 3 euros, lo mismo que pase al revés, ¿no? Si vemos las cotizaciones en los últimos 10-15 años del euro-dólar, USD-CAD, USD-yen, etcétera, pues observamos que se mantiene dentro siempre de un cierto rango, ¿no? Esto permite una estrategia absolutamente distinta a la de los mercados de valores. Hay que tener en cuenta que así como en los mercados de valores es casi prohibitivo, prohibir. He visto mucha gente arruinarse, pasar cotizaciones que valían $60 o 60 euros un valor a pasar a valer 2, y después de valer 2 resulta que hacen una ampliación de capital o hacen una reestructuración y las dividen y las juntan y bueno, puede ser un desastre. En las divisas no pasa, ¿no? Esto nos permite promediar, algo que no se puede hacer en las acciones. El mercado tarde o temprano siempre acaba recuperando a su cauce. En principio solo debe de ser cuestión de tiempo. El segundo punto que analizábamos en esta estrategia era que no tenía mucho sentido cerrar una posición perdedora. En principio, si el lotaje es bajo en relación a la cuenta que tienes, no debería ser muy preocupante. Y mucho menos si se promedia más abajo. Mucho más abajo, dejando aire a la operación con lotajes pequeños y una cuenta, claro, está lo suficientemente grande. Es solo cuestión de sumar ganadoras y no cerrar por perdedoras, algo que tradicionalmente en los foros llamamos flotante, ¿no? Estas ya volverán. El tercer punto que teníamos que analizar es que con un lotaje pequeño se ganaba poco. Bueno, para nada se gana poco, seguro se gana poco en un solo valor. Si estás haciendo este promediado durante 10, 12, 14 pares a la vez, estás haciendo muchos pequeños que van directamente a tu cuenta. Ojo que puede ser más dinero del que parece, ¿no? Lo único que es importante es que cada par con el que tú promedies tiene que tener suficiente respaldo económico, suficiente peso en la cuenta como para poder aguantar por ciertos drawdown que se van a dar, ¿no? Además, si una operación en concreto salía mal, el resto de las operaciones, bueno, pues podía cubrirlas perfectamente y seguir teniendo unos grandes beneficios, ¿no? A esto le podemos añadir pequeños ajustes como operar a favor de swap y tomar posiciones contrarias de manera momentánea si no lo vemos claro, o en fin, pequeños cortos, pequeños largos, en fin. El beneficio potencial lógicamente es tremendo, ¿no? Pues si tú no cierras posiciones perdedoras, las dejas latentes, las latentes vuelven a su punto y tú solo sumas posiciones ganadoras, aunque el lotaje sea pequeño en muchos pares, el lotaje al final suma y el peso es un peso considerable, ¿no? El potencial es tremendo, ¿no? Es muy difícil quemar una cuenta de 1.000 euros si tú trabajas posiciones de 4 micros o 5 micros, ¿no? Porque si tienes que promediar 4 veces o si tienes que promediar 5 veces, lo más que vas a trabajar son 16 micros, 20 micros, 2 minis. Con 2 minis no cuentas, no quemas una cuenta de 1.000 euros, ¿no? En forex y en monedas principales. Habría que ver en monedas internacionales, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí con la chuleta.
Es decir, hay que tener en cuenta que si tú tienes 10 cuentas de trading, ¿no? Y cada una de ellas con un lotaje muy pequeño ganas 5 euros o cosecharas 5 euros en cada una de esas cuentas, realmente en 10 cuentas de trading estás ganando 50 euros, que por 20 días del mes son 1.000 euros, es más o menos lo que gana la nómina de un currela, ¿no? Y estás hablando de que la inversión que se requiere pues no sería más allá de 10.000 euros, ¿no? Es una posición muy interesante a la hora de plantear un sistema, ¿no? Bueno, pues dicho y hecho, ¿no? O sea, la estrategia la diseñamos, la pensamos, la valoramos y decidimos que, bueno, que la vamos a probar, vamos a ponerla en marcha. Dicho y hecho, la falta de capital pues hace que solamente usemos 3 cuentas. Vamos a empezar siendo prudentes y vamos a utilizar 3 cuentas, cada una de 600 euros en vez de emplear 1.000. Entendemos que 4 micros es suficientemente manejable. 5 promediados no levantan 2 minis y de ninguna manera esperamos llegar a ese punto. El uso de 3 cuentas conlleva un mayor y mejor control de la situación. Hay que tener en cuenta que yo trabajo jornada laboral completa. No puedo tener un control absoluto de las cuentas. Y si algo se derrumba y salta por los aires, en el peor de los casos se perdería una de las cuentas, ¿no? El plan, tal y como lo expongo aquí, pues está estudiado con cierto detalle. Además, no se entra a lo loco. Tratamos de seguir tendencias, indicadores técnicos, señales de otros operadores. Buscamos un cierto consenso del mercado, un par de analistas fiables, aparte de mi propia analítica, que bueno, que ahí está, ¿no? Pero la mía sola no la empleo. La mía sola no la empleo porque el mercado... nosotros solemos ser seres humanos y los seres humanos tendemos a ver lo que queremos ver, ¿no? Y claro, la fuerza del grupo es algo que es importante y está ahí, ¿no? Bueno, pues nos ponemos en marcha, ¿no? Y el tema funcionó, vaya si funcionó. El sistema era una máquina de fabricar billetes. Había pérdidas latentes, desde luego, pero se corregían a los pocos días. Y en un par de semanas, la suma de todas las pequeñas operaciones ganadoras las superaba con mucho los latentes. El dinero ganado es acumulativo, cada vez íbamos acumulando más dinero. ¿Por qué? Al no cerrar operaciones perdedoras, bueno, sencillamente es todo sumar, no tienes pérdidas, son todo sumar, ¿no? Claro, bueno, en principio, bueno, pues solo era cuestión de añadir cuentas con suficiente respaldo económico y colocar pares en las mismas. El sistema, la verdad es que prometía riquezas infinitas o más o menos elevadas al más tonto. Y claro, pues, lógicamente el más tonto acabó siendo el que está realizando este vídeo. Siempre sospeché que el sistema era excesivamente simple para ser cierto. No me considero el tonto del mundo, pero tampoco me considero Einstein. Y tarde o temprano debería surgir algún problema en algún sitio. Y esto llegó a mediados de diciembre, ¿no? Paso a contar el caso como un ejemplo de lo mal que se puede llegar a poner una situación, ¿no? Recuerdo, además lo recuerdo muy bien, que se inició una tendencia bajista en el AUD-JPI. Yo soy muy amigo de los australianos. ¿Por qué? Porque su swap es muy favorable, sobre todo con los JPI y con alguna de las monedas, ¿no? Se inició esa tendencia bajista y yo pues, directamente no la vi o no la quise ver, lo que es peor, ¿no? A esto le sumamos pues una señal errónea del australiano USD. Esto sí que fue un error mayor todavía. ¿Por qué? Porque nos metimos en dos pares casi iguales. Si el uno no sube, el otro tampoco. El AUD JPI y el AUD USD pues son más o menos
Nuestra base principal es el australiano. Entonces hicimos una entrada errónea en el AUD-USD, que no fue más que un aumento del error de la primera operativa. Y como las desgracias pues nunca vienen solas, pues me puso el Cister canadiense pues en el peor momento. Dicho de manera nítida y clara, peor ni aposta, ¿no? Bueno, pues estamos en medio de la tormenta, y el sistema, pues para ser un sistema realmente rentable y fiable, lo que tiene que hacer es sacarnos del agujero. Si no, no es un sistema fiable, ¿no? Lo que tiene que hacer es sacarnos del agujero. Bueno, así que a remar toca. Promediamos varias veces, ganando algo y perdiendo algo más de lo que ganábamos. Lo que nos llevó a realizar cierres parciales, mal cerrados, y lo que hizo que se tragara buena parte de los beneficios. Tampoco ayudó la falta de experiencia al moverme en posiciones con fuertes pérdidas. El factor anímico perjudicó la operativa y la perjudicó considerablemente. Y a lo último, la situación anímica era de desesperación. La pérdida de los beneficios logrados durante tanto tiempo dolía como la coz de un burro en la parte más dolorosa de nuestro cuerpo. Y eso tiene que doler mucho. Y además, por fin nos llegó un desplome, ¿no? Recuerdo esos últimos días de diciembre o principios de enero, ya no me acuerdo cuándo fue exactamente, el flash crash que hubo con el australiano, ¿no? Recuerdo que estábamos ahí y le había metido una defensa, una posición contraria ya al australiano, porque yo veía que el mercado se estaba desplomando, o sea, se iba para abajo, pero de la peor de las maneras posibles, ¿no? La quité, la puse, la volví a quitar, la volví a dejar, luego la puse otra vez y mira qué suerte, desplomó de golpe, haciéndonos ganar 340 euros. La verdad es que la caída pues fue importante para nosotros, porque la defensa era superior a la suma del lotaje metido. Entonces, bueno, pues la verdad es que esa caída a nosotros no nos pilló en negativo, nos pilló más en positivo que en negativo. Eso sí, el estrago estaba hecho. Con casi de 700 euros de pérdidas latentes, cerré la posición ganadora, y al recuperarse un poco el mercado decidí cerrar del todo. Y decidí cerrar del todo porque en vez de operar yo, operaba ya la desesperación, ¿no? Y lo que sí vimos, y vi la realidad del sistema, es que el sistema en sí había fracasado. No vale la pena montar una defensa cuando estás a 7 céntimos de la posición inicial, y mucho más cuando es un par o una moneda que realmente cotiza por debajo de 0,76, 0,78, 0,80. Está en esos precios. No es una libra que está en 1 o en 1,20, 1,30. En fin, había una caída superior al 10%. Entonces, directamente la estrategia había fracasado de una manera clara. Un 10% íbamos a tardar todo el año en recuperarlo. Eso no nos valía. Si hubiéramos esperado un poco, las pérdidas sin duda se hubieran mitigado, seguramente que sí, pero eso no cambia el hecho de haber fracasado una estrategia. Entonces, si tu estrategia ha fracasado, de mi punto de vista no me arrepiento ni un poquito de lo que hice. Cerré claramente todo, asumí el fracaso y ¿no?
Pero no hay muchos más matices que hacerle, ¿no? Si una estrategia falla, lo mejor es cerrar y empezar de nuevo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos las personas, para realizar análisis y vamos a ver lo que de esto. Lo bueno que tienen las autopsias es que rara vez los muertos tienen prisa y eso permite un análisis más relajado, pudiendo enumerar los errores cometidos, ¿no? Pues yo creo que se cometieron todos, ¿no? El principio de análisis, después de estrategia, cometimos errores defensivos, de manejo de la posición y de fortaleza mental, y estoy seguro que alguno de los que veáis este vídeo pues encontraréis algún error más que puedan haber cometido con absoluta garantía, ¿no? Si los ponemos a analizar, vemos que cuando 3 de 3 análisis toman una dirección contraria y además lo hacen con fuerza, algo falla. Y eso nos llega a pensar que nuestra capacidad de análisis deja mucho de que desear y por supuesto de ser óptima, ¿no? Lo peor de todo no fue el de análisis, el peor de todo fue el de estrategia. El error de la estrategia resulta infinitamente más doloroso que el de análisis. La estrategia debe tener en consideración las distintas situaciones del mercado, ¿no? Y tener un plan de choque para las mismas. Y esto es fácil de explicar y más fácil de entender todavía. Si el análisis sirve para decidir cuándo entramos y en el sentido que entramos, buy o sell, la estrategia marca cómo debemos de actuar ante las distintas situaciones, sean estas favorables o desfavorables. En el caso que nos atañe, la estrategia se basó simplemente en aguantar y promediar. No contó con un plan defensivo, ¿no? Porque, bueno, no se pensaba más que en decir, bueno, seguimos promediando y ya está. Ante una caída de un 10%, no basta solo con promediar. Hay que hacer algo más, ¿no? Si nos baja de ese punto, podríamos haber puesto un stop o haber girado, no lo sé. Pero directamente la estrategia mostró un fracaso rotundo, ¿no? Sin una buena estrategia con un buen sistema defensivo, el manejo de la posición resultó forzado. Y eso es un gravísimo error. Improvisamos medidas por el camino, sumamos errores. Ni que decir tiene que una fuerte posición adversa crea dudas. Anda que no. Nueva suma de errores. La pérdida de control impide tomar decisiones lógicas. Por supuesto, si estás a hacerlo, o si ya es difícil hacerlo bien apelando a la lógica, prueba a operar con desesperación. Entonces, con desesperación difícilmente vas a hacer nada derecha, ¿no? Las conclusiones que sacamos en este caso es que las pérdidas han resultado tan dolorosas como necesarias. No lo voy a matizar, sin más, no hay matices. La puntilla llegó en un cisne negro, pero podría haber sido mucho peor, incluso creo que he tenido suerte, porque realmente puse las posiciones contrarias, las cobré, las recuperamos y bueno, y dentro de lo que cabe, cuando regresó un poco, pues cerramos todo y cerramos en unas posiciones, bueno, pues no excesivamente malas, ¿no? Ahora toca parar, toca desconectar, toca llorar un poco. Cuando me siento fracasado lloro como los críos cuando le quitan un chupete. Bueno, toca lamerse las heridas. Yo he encontrado un cúmulo de errores y cosas a mejorar. Sigo pensando, y lo sigo pensando por convencido, que este tipo de operativas, este tipo en el cual utilizamos promediado y utilizamos estrategias sí, un poco distintas a lo que es la esperanza matemática, eso de ganar 7 de cada 10 veces, o de aplicar un ratio ponemos un stop loss así y un ratio 4:1, 5:1 o X:1 y tal. Creo que este sistema es mejor que
que utilizar ratios, ¿no? Y si no, sería mucho mejor. Tendríamos que ver por qué el 80% de los traders pierden. Si aplicando el ratio se ganaría siempre, ¿no? Yo creo que estoy más cerca que el año pasado de hacerlo mejor. Y yo además tengo muy claro que el dinero sigue en los mercados financieros. O sea, nosotros no vamos a encontrar, si queremos ganar dinero, tenemos que estar cerca de donde está el dinero. Y el dinero indiscutiblemente, indudablemente está en los mercados financieros, ¿no? Eso que no lo tenga duda nadie, ¿no? La idea de presentar y exponer un fracaso tan duro como este, tan rotundo, como este, es porque creo que se reprende más de los errores que de los profitas. Me revienta la gente esta que se pasa la vida dando pantallazos, diciendo, yo he ganado, yo he ganado, yo he ganado, yo he ganado. Y luego al final esconden generalmente las pérdidas que tienen, ¿no? Me repele toda la gente que se basa la vida dando pantallazos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a hacer al contrario. Lo voy a mostrar directamente un fracaso para que puedas reírte, puedas llorar porque también te ha pasado a ti, y lo puedas comentar, y en fin, lo que veamos, ¿no? Tal vez tengas ideas que exponer, tal vez encuentres errores distintos a los míos. Si es así, no te lo calles, compártelo conmigo o con otros que estén operando, ¿no? Esto es una lucha de los pequeños contra los grandes, todos somos retail. Yo no me voy a hacer más pobre porque tú ganes dinero con este, o porque a ti te vaya mejor con este vídeo. Nosotros estamos luchando contra los bancos, contra las grandes corporaciones. Todos hemos pasado malas rachas, ¿no? Y de aquí quiero coger y poner que mi correo electrónico es carlos@cisasl.es o al WhatsApp del grupo. Estoy en el WhatsApp de Domifer y estoy también en Telegram en zona de trading, ¿no? Me puedes encontrar en cualquiera de los dos sitios como Blackar 5, ¿no? Voy a arrimar el teléfono a la pantalla para que podáis ver cómo está escrito mi correo electrónico, por si alguien tiene alguna anotación o algo quiere decirme. Sin más, un saludo hasta el próximo vídeo.